El sol nacía sobre el Valle de la Penitencia no como una promesa de calor, sino como un juez implacable. Sus primeros rayos atravesaban el aire frío de la montaña y en lugar de iluminar, proyectaban la sombra esbelta y terrible de la horca sobre la plaza polvorienta. Cada viga de madera, cada nudo de la cuerda, se dibujaba en el suelo como una advertencia permanente. El asentamiento, apretado entre paredones de roca ocre y el desierto que se extendía hasta el infinito, vivía bajo el peso de aquella sombra. La vida aquí estaba gobernada por dos cosas: el temor de Dios y la mano de hierro del reverendo Elías, que garantizaba que ambas fueran lo mismo. El olor en el aire era de pino seco, polvo y una santidad forzada, un perfume de hipocresía que se aferraba a las paredes de la austera iglesia de madera. La comunidad entera había sido convocada, formando un semicírculo silencioso alrededor del patíbulo. Eran rostros endurecidos por el trabajo y la obediencia, hombres y mujeres, vestidos con tejidos rústicos en tonos de tierra y gris, como si quisieran mezclarse con el paisaje árido. Nadie se atrevía a encontrar la mirada del vecino. Los ojos estaban fijos en la plataforma de madera o en el suelo, estudiando las propias botas gastadas. Había una curiosidad mórbida en el aire, una tensión que era casi palpable, mezclada con el miedo de que la próxima persona en subir aquellos escalones pudiera ser cualquiera de ellos. El silencio era una oración forzada, roto solo por el viento que silbaba entre las construcciones, llevando consigo los susurros del desierto y el crujido ocasional de la cuerda, balanceándose suavemente, esperando. En el centro de todo, de pie en la plataforma elevada, estaba el reverendo Elías. No necesitaba altura para parecer imponente. Su autoridad emanaba de una certeza fanática que ardía en sus ojos oscuros. Vestido de negro de la cabeza a los pies, con una Biblia de tapa de cuero grueso en una mano, era la encarnación viva de la ley del valle. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, no era alta, sino cortante, cada palabra afilada con el filo del juicio divino. Hablaba de purificación, de ejemplos, de cómo el alma de la comunidad necesitaba ser limpiada de la mancha del pecado. No ofrecía consuelo ni salvación, ofrecía solo la elección entre la condena lenta o la rápida, disfrazando su crueldad como un acto de benevolencia paternal. Y allí estaba ella, Ana, el sacrificio elegido para aquella purificación. Con apenas 18 años, su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío de la mañana, sino por un terror tan profundo que parecía congelar su sangre. Su vestido simple, de algodón descolorido, estaba sucio y rasgado en la manga. El rostro, antes enmarcado por cabellos castaños y brillantes, estaba pálido, manchado de polvo y lágrimas secas. Pero eran sus ojos los que contaban toda la historia, un abismo de pavor y traición. Miraba los rostros en la multitud, los mismos rostros que la vieron crecer, que aceptaron los panes que ella horneaba y no encontraba una sola pizca de compasión. Estaba completamente e irrevocablemente sola, una huérfana a punto de ser devorada por la única familia que había conocido. La acusación de conducta impía era una farsa, un velo transparente sobre la codicia del consejo de la ciudad. Ellos codiciaban la pequeña y fértil franja de tierra que sus padres le habían dejado, la única herencia de una vida entera de trabajo honesto. El recuerdo de sus padres era ahora una tortura, una imagen fugaz de calor y seguridad en un mundo que se había vuelto helado y hostil. Podía sentir la mirada del pretendiente, un viudo rico y socio del reverendo, recorriendo su cuerpo. Era un hombre cuya edad y crueldad eran notorias en el valle. La idea de pertenecerle, de soportar sus noches y sus días, era una muerte en vida, una agonía que se extendería mucho más allá del crujido rápido de un cuello roto.
La elección es un regalo de Dios, hija mía, proclamó el reverendo. Elías, su voz resonando en la plaza silenciosa, señaló hacia el viudo, que dio un paso al frente con una sonrisa repulsiva. La unión sagrada para lavar tus pecados y convertirte en una esposa honesta, o la cuerda sagrada para purificar tu alma en un instante. ¿Qué eliges? Las palabras flotaban en el aire, una parodia grotesca del libre albedrío. Para Ana no había elección, solo dos puertas al infierno. La multitud contuvo la respiración, esperando. La sombra de la horca parecía arrastrarse por el suelo y subir por sus piernas, fría y posesiva, como si ya la reclamara como suya. Nadie se movió, nadie habló. La complicidad de la multitud era una pared sólida e impenetrable. Ana vio a la señora Gable, que tantas veces la había elogiado por su bondad, volver el rostro. Vio al joven herrero, que una vez le ofreció una flor silvestre, ahora mirando al suelo con las manos en los bolsillos. Eran todos prisioneros, encadenados por el miedo que el reverendo había forjado tan hábilmente. Eugene Mays. Miedo de ser el próximo, de tener una palabra mal interpretada, un gesto juzgado. La seguridad de ellos se compraba con el silencio, y el precio de ese silencio era su vida. La soledad que la envolvió en ese momento era más aterradora que la propia muerte. Una comprensión aplastante de que la humanidad había abandonado aquel valle. Muy por encima de la escena, anidado en las sombras de las rocas que rodeaban el asentamiento como los dientes de una trampa, Tasa observaba. Para él, aquello no era justicia, era una enfermedad. Veía a los colonos no como individuos, sino como un organismo único, movido por un miedo enfermizo. Su mundo, el desierto, era duro y muchas veces brutal, pero sus leyes eran honestas. El hambre era honesta, la sed era honesta. La muerte en las garras de un depredador era honesta. Lo que veía abajo era una telaraña de mentiras y debilidad, una crueldad que se escondía detrás de un libro y se deleitaba con el sufrimiento de una joven indefensa. Sus ojos, acostumbrados a leer los menores cambios en el paisaje, leían el alma de aquel lugar y sentían solo repulsión. La visión de la muchacha temblorosa en la horca abrió una herida antigua en su pecho. Años atrás, en otro valle, bajo otro cielo, había visto un fervor semejante en los ojos de soldados de piel clara. Ellos también hablaban de purificación y destino mientras el fuego consumía su aldea, mientras su esposa y su pequeño hijo le eran arrancados. El dolor de aquella pérdida nunca lo abandonó. Se convirtió en parte de él, como las cicatrices en su piel y el silencio en su alma. Se había convertido en un fantasma, una sombra que rondaba los bordes del mundo que lo destruyó, movido por una soledad tan vasta como el propio desierto. No buscaba redención, solo el olvido, pero la escena abajo era un espejo cruel de su propio pasado. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Ana, una protesta silenciosa y final. No le daría al reverendo la satisfacción de una respuesta. Su silencio era la única arma que le quedaba. Enfurecido por su negativa a participar en su farsa, Elías interpretó su desafío como la prueba final de su culpa. «Que así sea», tronó, su rostro una máscara de furia justa. La comunidad presenciará la terquedad del pecado siendo purificada. Dio una señal brusca al verdugo, un hombre corpulento cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha de tela gruesa. Con movimientos mecánicos y ensayados, el verdugo tomó el lazo pesado y áspero y lo pasó por la cabeza de Ana, ajustándolo en su cuello. La cuerda arañó su piel, un toque final y brutal de aquel mundo. Ana cerró los ojos. El olor de la cuerda era de polvo y muerte. Escuchó el crujido de la trampilla bajo sus pies, sintió el corazón golpear descontroladamente contra sus costillas, un pájaro aprisionado intentando escapar.
El murmullo de la multitud se transformó en un zumbido distante. Por un instante hubo un silencio absoluto, la respiración colectiva del valle suspendida en el aire. Fue en ese instante, en ese vacío antes del final, que un sonido agudo y penetrante cortó el aire como un rayo. Un zumbido rápido, seguido por un chasquido seco. La cuerda alrededor de su cuello se aflojó de repente, y el lazo deshecho cayó inofensivamente a sus pies. Ana abrió los ojos, jadeante, y vio una flecha, con plumas oscuras, clavada en la viga de la horca, exactamente donde la cuerda había estado amarrada. Todos los ojos se volvieron hacia el origen de la flecha, y allí estaba él, Tasa. Comenzó a descender de las rocas, no con la prisa de un guerrero atacando, sino con la deliberación de una fuerza de la naturaleza, un deslizamiento de tierra, una avalancha silenciosa. Se movía con una gracia letal que contrastaba con la rigidez temerosa de los colonos. La multitud, antes una pared sólida, se abrió delante de él, un camino formándose instintivamente para el espectro que caminaba entre ellos. El reverendo gritó órdenes, amenazas de fuego del infierno, pero su voz estaba teñida de un miedo que no pudo esconder. Tasa no lo miró. Sus ojos, oscuros y profundos como el cielo nocturno del desierto, estaban fijos solo en Ana. Si estás sintiendo la tensión de esta historia, suscríbete al canal para no perder lo que ocurre a continuación y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. Tasa subió los escalones del patíbulo con la calma de quien camina por un terreno sagrado y familiar. El pueblo de Valle de la Penitencia retrocedió, sus rostros una mezcla de pavor y fascinación, ignorando completamente los gritos sacrílegos del reverendo Elías, que lo llamaba demonio y bestia del Apocalipsis. Se arrodilló ante Ana. Con un movimiento rápido y preciso de su cuchillo, cortó las ataduras de cuero que sujetaban sus muñecas. Por un instante, sus dedos se tocaron. La piel de él, áspera y marcada por el sol y la batalla, la de ella, fría y pálida por el miedo. Él la ayudó a levantarse, y cuando estuvo de pie tambaleante, su primer instinto fue colocarse detrás de él, aferrándose al tejido de su camisa de cuero como un niño se aferra a su madre. Su cuerpo, antes un blanco para la crueldad de todos, ahora estaba protegido. El vínculo entre ellos nació allí, sin una sola palabra, un pacto silencioso forjado al borde del abismo. La fuga fue una explosión de caos contenido, mientras el reverendo, recuperado del choque inicial, incitaba a sus hombres a una persecución fanática, prometiendo salvación eterna a cambio de la captura de los pecadores. Tasa ya los conducía fuera de la plaza. No corría, se movía con una economía de movimientos que devoraba el terreno. Tirando de la mano de Ana, la guió por callejones estrechos, saltó cercas bajas y finalmente se internó en la seguridad de las rocas y la vegetación baja que marcaban la frontera del valle. El sonido de las campanas de la iglesia, ahora repicando en alarma, y los ladridos de los perros de caza los siguieron por un tiempo, pero y pronto se convirtieron en ecos distantes tragados por el vasto silencio del desierto. Para Ana, cada paso era una huida de la muerte. Para Tasa, era un regreso a un mundo que comprendía, un mundo de peligros honestos. Esa primera noche, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían perforar la oscuridad, encontraron refugio en una pequeña cueva, escondida detrás de una cortina de rocas. Tasa encendió una fogata pequeña y sin humo, un truco de su pueblo para permanecer invisible. El calor del fuego comenzó a descongelar el frío de los huesos de Ana. En silencio, tomó una pequeña bolsa de cuero y sacó un ungüento de hierbas de olor fuerte que aplicó con una delicadeza inesperada en las marcas rojas y heridas que la cuerda había dejado en su cuello. Ana se estremeció con el toque, pero no retrocedió.
Lo observaba a la luz titilante de las llamas, viendo por primera vez no al salvaje de las historias del reverendo, sino a un hombre cuya soledad era tan profunda y visible como las cicatrices en su rostro. Mientras ella finalmente dormía, exhausta, Tasa permaneció despierto, alimentando el fuego y sus propios fantasmas. Proteger a aquella muchacha era un acto contra cada instinto de supervivencia que había perfeccionado desde que se convirtió en un hombre sin tribu. Ella era de la raza que le había quitado todo, su esposa, Najlin, cuya risa era como el sonido del agua corriente, su hijo, pequeño y fuerte, que apenas estaba aprendiendo a disparar con el arco. Dolor de la pérdida era una brasa que nunca se apagaba en su pecho. ¿Por qué entonces arriesgaba la soledad segura que lo mantenía vivo? Miraba la figura dormida de Ana y veía la misma vulnerabilidad, la misma inocencia que había sido aplastada en su propia familia. Protegerla era, tal vez, la única manera de honrar la memoria de ellos, un deber que pesaba más que su deseo de venganza. Los días siguientes fueron una prueba que lentamente comenzó a transformar a Ana. El miedo inicial que sentía de su Salvador, un miedo plantado y regado por las predicaciones venenosas del reverendo, comenzó a marchitarse bajo el sol del desierto. Ella lo veía moverse por el paisaje árido, con un conocimiento que rozaba lo sobrenatural. Encontraba agua goteando de rocas que parecían secas, identificaba raíces comestibles, leía el suelo como si fuera un libro abierto. Cada acto suyo era una lección silenciosa. Siempre se aseguraba de que ella bebiera y comiera primero, incluso si eso significaba que él mismo tendría menos. La bondad contenida en sus gestos era un antídoto poderoso contra el prejuicio, deshaciendo nudo por nudo el odio que le habían enseñado a sentir. La esperanza, un sentimiento que ella pensaba que había sido ahorcado en aquella plaza, comenzó a brotar en su corazón. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un mezquite retorcido, cerca de un pequeño arroyo, la presa de silencio de Ana finalmente se rompió. Su voz estaba ronca por el desuso, un susurro frágil Sonido del contra viento. él. ¿Por qué?, preguntó el español que aprendió de su madre, sonando extraño en sus propios oídos. ¿Por qué me salvó? Tasa, que estaba afilando la punta de una flecha, se detuvo. No la miró directamente. Su mirada fija en un punto distante en el horizonte, como si estuviera mirando a través de los años. Su respuesta demoró, y cuando llegó, estuvo cargada con el peso de toda una vida de dolor. «Vi la misma soga en el cuello de mi gente», dijo él, su voz grave y baja. «No pude verla de nuevo». La tregua de ellos con el desierto, sin embargo, era frágil. Taza comenzó a encontrar señales de que no estaban solos. Una huella de un caballo errado donde no debería haber ninguna. Una rama rota de forma no natural. El brillo distante de una fogata durante la noche. El reverendo Elías y su séquito fanático no habían desistido. Los estaban cazando, movidos por una furia divina y por la promesa de purgar el mal. La tensión aumentó drásticamente. El viaje se volvió más rápido, las noches más cortas, los momentos de descanso más escasos. El desierto, que había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa que se cerraba lentamente. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido del viento un presagio de que sus perseguidores se estaban acercando. Llegaron a una encrucijada de cañones, un punto de decisión. Un camino llevaba a las montañas más altas y salvajes, un territorio donde Tasa podría desaparecer para siempre, solo. El otro serpenteaba hacia el sur, en 1900, dirección a tierras donde bandidos y soldados patrullaban, pero que también ofrecía la única posibilidad remota de encontrar un lugar seguro para Ana, un poblado que no estuviera bajo el yugo de un fanático. Tasa se detuvo y la miró. Vio el agotamiento en su rostro, el polvo y el sudor, pero también vio algo nuevo,
una llama de determinación en sus ojos, una confianza que él mismo había encendido. En ese momento, supo que su vida solitaria había terminado. Dejarla sería como dejar una parte de sí mismo para morir en el desierto. En silencio, giró el caballo hacia el sur. Su elección estaba hecha. El camino de ellos, ahora, era uno solo. El cañón sagrado los recibió con un silencio sepulcral. Las paredes de roca roja, esculpidas por el viento durante siglos, se alzaban hacia el cielo como los muros de una catedral natural. Taza se movía con una reverencia cautelosa, cada paso sobre la tierra que guardaba los huesos de sus ancestros. Le explicó a Ana en susurros que este era un lugar donde los espíritus hablaban, un lugar de poder y de memoria. El aire era denso, cargado con el peso de la historia y una premonición ineludible. Ya no se trataba solo de una huida, habían sido guiados a este lugar para un enfrentamiento final. El desierto, en su infinita sabiduría, había elegido el campo de batalla, un lugar donde el honor de Taza sería puesto a prueba ante las tumbas de su gente. Mientras tanto, el reverendo Elías guiaba a su pelotón con el fervor de un cruzado. Para él, el desierto no era un lugar sagrado, sino un purgatorio infestado de demonios que debía ser purgado con fuego y acero. Veía la persecución como una misión divina y la captura de Taza y Ana como el acto final de un exorcismo. Sus hombres, sin embargo, comenzaban a flaquear. El implacable sol, la escasez de agua y el miedo al territorio desconocido habían mermado su celo inicial. Ahora seguían al reverendo más por temor a su ira que por verdadera convicción. Eran granjeros y comerciantes, no rastreadores ni asesinos, y el fantasma apache que perseguían parecía ser parte de la misma tierra que los estaba matando lentamente. La trampa se cerró con una brutal inevitabilidad. Mientras Taza y Ana avanzaban por el desfiladero más estrecho del cañón, las figuras de los hombres del pelotón aparecieron en las cornisas de ambos lados, recortadas contra el cielo azul pálido. Estaban atrapados. El reverendo Elías se alzó en el punto más alto, con su Biblia en una mano y un rifle en la otra. «El Señor os ha entregado engendros del infierno», gritó, su voz rebotando en las paredes del cañón. «Vuestra impiedad termina aquí». El primer disparo resonó como un trueno, la bala impactando en la roca a centímetros de la cabeza de Ana, enviando una lluvia de esquirlas y polvo. El aire se llenó instantáneamente con el caos de los disparos y los gritos. La reacción de Taza fue instintiva y fluida. En un solo movimiento, empujó a Ana detrás de una formación rocosa que ofrecía una precaria cobertura y desenfundó su propio rifle. No había pánico en sus ojos, solo una concentración helada y letal. El cañón, que para los colonos era una trampa mortal, para él era un aliado. Conocía cada sombra, cada grieta, cada eco. Mientras el pelotón disparaba a ciegas hacia su posición, Taza se convirtió en un espectro. Apuntó, disparó una sola vez, y uno de los hombres en la cornisa se desplomó en silencio. Volvió a ocultarse antes de que pudieran triangular su posición, el eco de su único disparo mezclándose con la andanada de sus enemigos. La batalla había comenzado, el cañón se transformó en un infierno de ecos y ricochets. Las balas de los hombres del reverendo arrancaban trozos de la roca sagrada, profanando el lugar con su pánico y su odio. Taza respondía con una precisión escalofriante. Sus disparos eran escasos pero siempre certeros, obligando a los atacantes a mantenerse a cubierto, sembrando la duda en sus corazones. Veía el miedo en sus movimientos torpes y en su desperdicio de munición. No eran guerreros, eran una turba asustada, y su única ventaja era su número. Taza luchaba no solo por su vida y la de Ana, sino por el honor de aquel lugar. Cada disparo era una defensa de la memoria de su pueblo masacrado. Ana,
Acurrucada detrás de la roca, sentía que su corazón iba a estallar. El sonido de los disparos era ensordecedor y el olor a pólvora quemada le arañaba la garganta. Al principio, el miedo la paralizó por completo. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Pero entonces vio a Taza. Lo vio moverse con esa calma mortal. Lo vio luchar contra una docena de hombres como si fuera una danza peligrosa y familiar. Y algo dentro de ella cambió. El terror no desapareció, pero fue superado por un nuevo sentimiento, una feroz necesidad de ayudar, de no ser simplemente la víctima que él tenía que proteger. Observando sus movimientos, comenzó a señalarle las posiciones de los tiradores que él no podía ver. El reverendo Elías, frustrado por la inesperada resistencia, ordenó a un pequeño grupo de sus hombres más leales que descendieran por un sendero oculto para flanquearlos. «Traedme al salvaje vivo», les ordenó. «Su alma debe ser salvada antes de que su cuerpo penda de la soga». Taza percibió el cambio en la táctica enemiga por el cese del fuego en una de las cornisas. Sabía que se acercaban, podía sentir sus torpes pasos en la vibración de la tierra. Le hizo un gesto a Ana para que permaneciera en silencio absoluto y preparó su cuchillo. La batalla estaba a punto de volverse personal, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el polvo sagrado de sus ancestros. Los tres hombres aparecieron de repente entre las rocas, sus rostros llenos de una confianza malograda que se desvaneció al instante en que vieron a Taza esperándolos. No hubo tiempo para gritos ni disparos. Taza se movió como una serpiente de cascabel, golpeando antes de que pudieran reaccionar. El primero cayó con el cuchillo de Taza en la garganta. Al segundo le rompió el brazo que sostenía el rifle y lo dejó inconsciente con un golpe del codo. El tercero, paralizado por el terror, intentó huir, pero Taza lo derribó y lo desarmó, dejándolo temblando en el suelo. La violencia fue brutal, rápida y necesaria. Ana lo observó todo con los ojos muy abiertos, viendo la terrible eficacia de un hombre empujado al límite para proteger lo que le importaba. Mientras Taza se ocupaba del ataque por el flanco, un disparo afortunado de uno de los tiradores restantes en 1900, la cornisa lo alcanzó. La bala le atravesó el músculo del hombro izquierdo, una quemadura de fuego líquido que lo hizo trastabillar y ahogar un grito de dolor. El impacto lo lanzó contra la pared de roca y por un segundo el mundo se volvió borroso. La sangre comenzó a brotar de inmediato, manchando su camisa de cuero con un rojo oscuro y brillante. Intentó ignorar el dolor, la creciente debilidad en su brazo, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. La herida, aunque no era mortal, lo había ralentizado, y en una lucha como aquella, ser lento era ser un hombre muerto. Ana vio la sangre antes de oír su grito ahogado. El rojo oscuro extendiéndose por su hombro fue como una puñalada en su propio pecho. En ese instante, todo el miedo que sentía se transformó en una claridad helada y furiosa. Sin pensar, se arrastró hacia él, arrancando un trozo largo de la enagua de su vestido. «Estás herido», susurró, su voz temblando no de miedo, sino de una angustia protectora. Ignorando el peligro de los disparos, que aún resonaban esporádicamente, comenzó a presionar la tela contra la herida, intentando torpemente detener la hemorragia. Sus manos estaban cubiertas de la sangre de él, y en ese acto, en medio del caos, se selló un vínculo más profundo que la gratitud o la necesidad. «Vete», le ordenó Taza con voz áspera, el dolor afilando sus palabras. «Huye mientras puedas, yo los detendré». Intentó apartarla, protegerla incluso de su propia lealtad, pero Ana se negó, sus ojos encontrando los suyos con una determinación que él nunca había visto en ella antes. «No», respondió ella, su voz firme por primera vez en su vida, «no sin ti».
Las palabras eran simples, pero contenían un universo de significado. Ya no era la chica asustada de la horca, era una mujer que había elegido su lugar, y su lugar estaba a su lado, para bien o para mal, hasta el final. Tasa vio en sus ojos el reflejo de su propia alma perdida y supo que no podía discutir. El reverendo Elías vio la oportunidad que le brindaba la herida de Taza. El fuego de respuesta del Apache había cesado, una señal inequívoca de debilidad. «Ahora», rugió a los hombres que le quedaban, «el demonio está herido, el Señor nos ha dado la victoria». Liderando la carga él mismo, se abalanzó por la pendiente, sus seguidores pisándole los talones, su fervor renovado por la perspectiva de un final cercano. Taza y Ana se vieron abrumados por el número. Taza intentó luchar, pero su brazo herido le falló. Un hombre lo golpeó en la cabeza con la culata de un rifle y cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor en una espiral de dolor y oscuridad. Con Taza incapacitado, el reverendo se dirigió directamente hacia Ana. La agarró bruscamente por el pelo, arrastrándola lejos de Taza y poniéndola delante de él como un escudo. El metal frío de un cuchillo se presionó contra su garganta. Ana jadeó, el terror volviendo a apoderarse de ella, pero esta vez estaba mezclado con rabia. «¡Contemplad!», gritó el reverendo a sus hombres y al Apache arrodillado. «La ramera del diablo será purificada en la sangre de su consorte antes de que la enviemos ante el juicio de Dios». Su rostro estaba contorsionado por una máscara de éxtasis fanático. Sus ojos brillaban con la luz de la locura. Disfrutaba de su poder, del miedo que inspiraba, creyéndose un instrumento divino. Taza levantó la cabeza con dificultad, la sangre goteando de una herida en su frente. Vio a Ana, pálida pero con los ojos encendidos, de desafío, prisionera en las garras del hombre que representaba todo el odio y la hipocresía que habían destruido su vida. La desesperación lo inundó, una ola negra y fría. Estaba herido, desarmado, rodeado. No había escapatoria. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Ana por encima del hombro del reverendo. En esa mirada compartida, vio que la esperanza que él le había dado no se había extinguido. Se había convertido en una brasa ardiente, esperando una ráfaga de viento para convertirse en llama. Una idea desesperada, un último juego de azar, se formó en su mente. Con una sutileza casi imperceptible, Taza movió sus ojos hacia abajo, hacia el pie del reverendo, y luego de vuelta a los ojos de Ana. Fue un gesto minúsculo, un parpadeo, nada que un observador casual notaría. Pero Ana, cuya supervivencia durante días había dependido de leer el lenguaje silencioso de Taza, lo entendió al instante. Era una instrucción, una petición, una transferencia de confianza. En ese breve instante, él le estaba entregando el control de su destino, apostando todo a la valentía que él mismo había ayudado a forjar en ella. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. En un acto de coraje supremo que sorprendió a todos, incluida a ella misma, Ana actuó. Dejó caer todo su peso sobre el pie del reverendo, clavando el talón de su bota, gastada en el empeine del hombre con una fuerza brutal. El reverendo aulló de dolor y sorpresa. Su agarre sobre ella se aflojó por una fracción de segundo. Fue todo lo que Ana necesitó. Usando ese impulso, se giró y lo empujó con todas sus fuerzas, desequilibrándolo. El fanático trastabilló hacia atrás, su momento de triunfo absoluto convertido en una humillación repentina. La apertura que Taza necesitaba había sido creada no por la fuerza de un guerrero, sino por el valor de una joven que se negaba a ser una víctima. Taza explotó en acción. Ignorando el dolor punzante en su hombro, se lanzó hacia adelante, no hacia el reverendo, sino hacia su mano.
Con un movimiento rápido y preciso, agarró la muñeca del predicador y la torció con un crujido audible. El cuchillo cayó al suelo. Antes de que el reverendo pudiera recuperarse, Taza lo derribó, inmovilizándolo en el polvo con su rodilla en el pecho. No lo mató, no lo golpeó más. Simplemente lo sostuvo allí, derrotado y patético, despojado de su arma y de su aura de poder divino. La violencia terminó tan rápido como había comenzado, reemplazada por un silencio atónito. El pelotón se quedó congelado, observando la escena con incredulidad. Su líder, el hombre que les había prometido la gloria divina, el profeta de la ira de Dios, estaba ahora reducido a un hombre quejumbroso y desarmado bajo la bota de un salvaje. La imagen era tan poderosa, tan subversiva, que rompió el hechizo de su fanatismo. Vieron la cobardía expuesta bajo el manto de la piedad. Vieron a un tirano que usaba a una mujer indefensa como escudo para proteger su propia vida. La autoridad del reverendo no se había roto con la fuerza, sino que se había evaporado en el momento en que su verdadera naturaleza quedó al descubierto. Taza se levantó lentamente, sin dejar de mirar al reverendo en el suelo. Luego, levantó la vista y sus ojos oscuros recorrieron los rostros de cada uno de los hombres del pelotón. Su voz, aunque no era alta, resonó en el silencio del cañón, cada palabra en español clara y pesada como una piedra. Ustedes Hombre que se siguen esconde detrás de una mujer, dijo. Su tono no era de ira, sino de un profundo desprecio. Esta no es la ley de Dios, ni la ley de los hombres. Las palabras golpearon a los colonos con más fuerza que cualquier bala, exponiendo la verdad de su ciega y vergonzosa cruzada. Las palabras de Taza colgaron en el aire, una acusación irrefutable. Los hombres del pelotón se miraron unos a otros, la certeza fanática en sus ojos reemplazada por una creciente vergüenza. Uno a uno, sin necesidad de una orden, comenzaron a bajar sus rifles. El sonido de las culatas de metal golpeando suavemente la roca fue el sonido de una autoridad que se desmoronaba, de una mentira que moría. La batalla había terminado, no con una andanada final, sino con el peso aplastante de la verdad. El reverendo Elías, abandonado por sus seguidores, permaneció en el suelo. Su única compañía era ahora su propia y patética humillación. Herido y exhausto, Taza caminó hacia Ana y la ayudó a ponerse de pie. La rodeó con su brazo sano, un gesto de protección y de victoria compartida. Se quedaron allí, en medio del cañón sagrado, rodeados por sus enemigos derrotados, pero victoriosos en la única batalla que realmente importaba. La injusticia había sido desenmascarada, la crueldad había sido expuesta como cobardía, y el valor de una joven había demostrado ser más poderoso que el odio de toda una comunidad. El clímax emocional no fue el derramamiento de sangre, sino el triunfo de la decencia y el honor en el corazón del territorio más salvaje. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El pelotón se disolvió sin una orden, como la niebla al salir el sol. Los hombres, con la vergüenza grabada en sus rostros, enfundaron sus armas y comenzaron a retirarse del cañón. Evitaban la mirada de Taza, pero también la de su líder caído. Algunos, al pasar junto a la pareja, hicieron un gesto casi imperceptible con la cabeza, una mezcla de disculpa y un respeto recién descubierto. Dejaron atrás al reverendo Elías, solo en el polvo, despojado de su autoridad divina y reducido a un simple hombre, patético en su derrota. Su poder, construido sobre el miedo y la mentira, se había hecho añicos contra la roca inquebrantable del honor de un solo hombre y el coraje de una joven. El valle de la penitencia nunca volvería a ser el mismo. La salida del cañón fue lenta y ardua. Cada paso era un esfuerzo para Taza.
cuyo hombro herido le enviaba oleadas de dolor. Ana, a su vez, sentía el agotamiento hasta en los huesos, su cuerpo dolorido por la tensión y los golpes. Pero se apoyaban el uno en el otro, literalmente. Ella lo ayudaba a sortear las rocas más difíciles, mientras que la presencia firme de él le daba la fuerza para seguir adelante. El silencio entre ellos ya no era el de dos extraños, sino el de dos soldados que han sobrevivido a la misma guerra. Hablaban con miradas, con pequeños gestos de apoyo, construyendo un lenguaje propio nacido en el fuego del combate y la lealtad mutua. Su viaje ya no era una huida, sino una retirada digna del campo de batalla. Esa noche encontraron refugio en una pequeña cueva oculta tras una cascada seca, un santuario de paz en el corazón del desierto. El sonido del viento en las rocas era ahora una canción de cuna, no un presagio de peligro. El cielo, visible a través de la entrada de la cueva, era un lienzo de un azul profundo salpicado de miles de estrellas. El mundo de la violencia y el odio del reverendo Elías se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Aquí, en la quietud de la naturaleza, solo existían ellos dos, el calor de una pequeña fogata y la promesa silenciosa de un nuevo amanecer. Era un momento para respirar, para sanar, no solo las heridas del cuerpo, sino las cicatrices mucho más profundas del alma. Con la primera luz del alba, que teñía las rocas de tonos rosados y dorados, se dedicaron a curar sus heridas. Ana, que había observado a Taza durante días, ahora aplicaba ese conocimiento con una mano sorprendentemente firme. Lavó su herida del hombro con agua limpia de su cantimplora y aplicó una nueva cataplasma de hierbas que él le indicó cómo encontrar. Taza se dejó cuidar, un acto de vulnerabilidad y confianza que significaba más que cualquier palabra. Verla trabajar, concentrada y gentil, le hizo darse cuenta de que ella ya no era la niña asustada que había rescatado. Se había convertido en una mujer fuerte, una superviviente cuya capacidad de compasión no había sido destruida por la crueldad que había sufrido. Cuando terminó con él, Taza insistió en cuidarla. Con una delicadeza que contradecía la dureza de sus manos, limpió los rasguños de su rostro y brazos. Luego, con un trozo de tela limpia, tocó suavemente las marcas que la soga había dejado en su cuello. No eran solo heridas físicas, eran el estigma de la injusticia, un recordatorio visible de la brutalidad que había estado a punto de cegar su vida. Su toque no era el de un médico, sino el de alguien que borraba una mancha, que restauraba una dignidad robada. Ana cerró los ojos, sintiendo cómo el calor de su gesto disolvía los últimos vestigios de hielo en su corazón. En ese momento se sintió verdaderamente a salvo por primera vez en su vida. Más tarde, sentados junto al fuego bajo la inmensidad del cielo nocturno, Taza rompió el cómodo silencio. «Pronto llegaremos a la bifurcación del río», dijo, su voz grave resonando suavemente en la cueva. «Hacia el sur hay un pueblo mexicano, pequeño, pero de gente decente. Puedo llevarte hasta allí. Estarás a salvo. Nadie del valle te buscará tan lejos». Le estaba ofreciendo una salida, un regreso a su mundo. Le estaba devolviendo la elección que le habían robado en la plaza del pueblo. Era el mayor regalo que podía darle, su libertad. La miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando las llamas, esperando su decisión, dispuesto a aceptar cualquiera que fuera, incluso si significaba volver a su soledad. Ana escuchó sus palabras y miró hacia la oscuridad en la dirección que él había señalado. La dirección del mundo de los hombres blancos, de las iglesias y las leyes escritas. Pensó en el valle de la penitencia, en la traición, en la crueldad disfrazada de piedad. Y luego miró a Taza, al hombre que había arriesgado todo por ella, que le había enseñado el significado del honor, no con sermones, sino con acciones. El hombre que la veía
no como una pecadora o una propiedad, sino como una persona. Su mundo ya no estaba allí. Su mundo estaba aquí, sentado frente a ella, con una herida en el hombro y la soledad de un pueblo entero en sus ojos. «Ese mundo me condenó», respondió ella, su voz clara y sin rastro de duda. «Me ataron una soga al cuello y lo llamaron justicia. Me ofrecieron a un hombre cruel y lo llamaron misericordia». Se inclinó hacia él, su mirada intensa y llena de una convicción inquebrantable. «Tú me mostraste lo que es la verdadera ley, la que se lleva escrita en el corazón, la ley de proteger a los indefensos, de honrar a los espíritus. Mi hogar ya no es un lugar en un mapa, es donde estés tú». Las palabras salieron de lo más profundo de su ser, una declaración de lealtad y amor que redefinió su futuro para siempre. Su elección estaba hecha. Una emoción que Taza creía muerta y enterrada junto a su familia floreció en su pecho. No era solo alivio, era algo más cálido, más brillante. Era esperanza. Asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible suavizando la dureza de sus facciones. «Entonces, nuestro camino es uno», dijo simplemente. Y con esas palabras, el fantasma del desierto y la huérfana condenada dejaron de ser dos almas solitarias huyendo de un pasado doloroso. Se convirtieron en el comienzo de algo nuevo. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, la lealtad y un respeto mutuo tan vasto y duradero como el propio desierto. La promesa de un futuro compartido brillaba ante ellos, tan clara como las estrellas en el cielo. Su viaje continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no había una tensión de ser cazados, sino una anticipación gozosa de llegar a casa. La travesía se convirtió en un descubrimiento. Taza le enseñó los nombres de las estrellas según su pueblo, cómo seguir el rastro de un ciervo, cómo escuchar los susurros del viento. Ana, a su vez, le habló de los libros que su madre le leía, de las canciones que su padre le cantaba, compartiendo los fragmentos de un mundo que había dejado atrás, no con tristeza, sino como un regalo. Se enseñaron mutuamente palabras de sus idiomas, construyendo un puente entre sus dos mundos, hasta que se convirtió en uno solo. El contraste con el comienzo de su historia era absoluto. La joven que había sido arrastrada a una horca, temblando y sola, ahora cabalgaba con la espalda recta, su rostro vuelto hacia el sol, con una confianza tranquila y una sonrisa fácil. El guerrero que había vagado como un espectro, consumido por el dolor y la soledad, ahora tenía una luz en sus ojos, una razón para mirar hacia el horizonte no con resignación, sino con propósito. La redención no había sido unilateral. Él la había salvado de la soga, pero ella lo había salvado de la tumba viviente de su propio dolor. Juntos se habían devuelto la vida el uno al otro. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a una meseta elevada. El paisaje ante ellos cambió. El desierto árido dio paso a valles más verdes, salpicados de robles y pinos, con un río serpenteando como una cinta de plata a lo lejos. «Las tierras de los Chiricahua», dijo Taza, su voz teñida de una emoción reverente. «Nuestro hogar». No era una declaración de propiedad, sino de pertenencia. Era la tierra que había nutrido a su pueblo durante generaciones, la tierra que guardaba sus historias y sus sueños. Para Ana, que nunca había conocido nada más que la jaula del Valle de la Penitencia, la vista era abrumadora, una promesa de libertad infinita. Se detuvieron en el borde de la meseta, sus caballos resoplando suavemente en el aire fresco de la montaña. El sol de la tarde bañaba el paisaje en una luz dorada y cálida, pintando las nubes de naranja y púrpura. Taza señaló un valle distante, donde un delgado hilo de humo se elevaba hacia el cielo, una señal de vida, de comunidad. «Allí», dijo, «allí comenzaremos de nuevo.
Ana siguió su dedo y una sonrisa genuina y llena de esperanza iluminó su rostro. Se inclinó y apoyó la cabeza en su espalda, un gesto de confianza y paz total. Habían dejado atrás el mundo de las leyes crueles y las sogas para encontrar un lugar donde la vida se regía por el coraje y el respeto. Este nuevo comienzo no era solo para ellos. Era un testimonio del poder de la compasión sobre la crueldad. La noticia de la humillación del reverendo Elías y la disolución de su pelotón se extendería, una leyenda susurrada en los puestos comerciales y alrededor de las fogatas. Una historia sobre cómo un guerrero apache, considerado un salvaje, demostró tener más honor y decencia que un hombre de Dios, y sobre cómo esa decencia inspiró a una joven a encontrar su propia fuerza. Su historia se convertiría en una pequeña grieta en el muro del prejuicio, una prueba de que la conexión humana podía florecer en los lugares más inesperados y hostiles. El viaje los había transformado irrevocablemente. Taza había encontrado una razón para vivir más allá de la supervivencia y la memoria de su dolor. En Ana encontró un propósito renovado, la oportunidad de construir en lugar de simplemente resistir. La soledad que había sido su caparazón durante tantos años se había roto, revelando al líder y protector que siempre había estado destinado a ser. Había redescubierto la parte de sí mismo que creía perdida para siempre, la capacidad de confiar y amar de nuevo. Ya no era un exiliado, porque su hogar estaba ahora a su lado. Ana, por su parte, había renacido. La joven sumisa y temerosa había sido quemada en la pira de la injusticia, y de sus cenizas había surgido una mujer de una fortaleza insospechada. Había aprendido que la verdadera fe no residía en dogmas rígidos o en el miedo al castigo, sino en la bondad, la lealtad y el coraje de defender lo que es correcto. Taza no solo le había salvado la vida, le había enseñado a ser dueña de ella, a luchar por ella, a definirla en sus propios términos. Había encontrado no solo un protector, sino también un maestro, un compañero y el ancla de su nueva identidad. Mirando hacia el valle, Ana sintió una profunda sensación de paz. El miedo que la había acompañado durante toda su vida se había disipado, reemplazado por un sentimiento de pertenencia que nunca había conocido. Ya no era una huérfana a merced de la crueldad de otros. Era una mujer libre, eligiendo su propio camino junto al hombre que le había mostrado lo que significaba la verdadera libertad. El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero por primera vez no le tenía miedo. Lo afrontaría con la cabeza alta, sabiendo que no estaba sola. La historia de su huida y la derrota moral del reverendo Elías tendría un impacto duradero. En el Valle de la Penitencia, la semilla de la duda había sido plantada. La gente comenzaría a cuestionar las leyes que habían seguido ciegamente, el fanatismo que casi los había convertido en cómplices de un asesinato. La ausencia de Ana y la humillación de su líder dejarían un vacío que se llenaría con leyendas y finalmente con un cambio. La justicia que Taza había impartido no fue de venganza, revelación, sino de... Y esa era una forma de justicia mucho más poderosa y transformadora. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la tierra, Taza se volvió hacia Ana. En sus ojos ya no veía a la víctima que había rescatado, sino a su igual, a su compañera. Le tendió la mano y ella la tomó sin dudarlo. Sus dedos se entrelazaron, una promesa silenciosa más fuerte que cualquier voto pronunciado ante un altar. Juntos, instaron a sus caballos a avanzar, descendiendo de la meseta y adentrándose en el valle, cabalgando no hacia el final de una historia de escape, sino hacia el comienzo de una vida de esperanza, reconstrucción y amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.